¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces en tu vida espiritual todo se levanta en tu contra? Oras, buscas a Dios, quieres hacer lo correcto y de repente aparecen ataques, confusión, tentaciones, conflictos y hasta cansancio espiritual. ¿Será simplemente coincidencia o hay una guerra invisible que muchos cristianos están ignorando? La Biblia dice algo impactante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y eso significa algo muy serio. Tu vida cristiana no es un paseo. No es que a partir de ahora tu vida va a ser color de rosa, porque Dios está contigo. Significa que es un campo de batalla. Y a partir de este video vamos a comenzar con una serie profunda acerca de la guerra espiritual. Y va a estar basada completamente en la palabra de Dios. Pero antes quiero hacerte una pregunta muy directa y quiero que me respondas ahora mismo aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que la guerra espiritual es real o piensas que es exageración de algunos cristianos? Me interesa mucho conocer tu criterio. Hola, muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a este canal Revelación y Vida. Para los que no me conocen, soy la pastora Zareki. Trabajo junto con mi esposo en el ministerio Nuevo Amanecer, parte del equipo pastoral. Y en este espacio buscamos profundizar en la palabra de Dios, crecer espiritualmente y aprender a caminar con Cristo de una manera real y efectiva. Porque no quiero que vivas en un evangelio superficial, sino que aprendas a vivir plenamente en el reino de Dios, en sus promesas, conocer sus verdades, sus códigos, que lleves una vida más plena en Cristo y que encuentres revelación bíblica que transforme tu vida. Así que si eres de esos hijos e hijas que tienen hambre y sed de Dios, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos, principalmente los de esta serie que vamos a estar hablando acerca de la guerra espiritual. Por comentarios que he escuchado, por conversaciones que he tenido con muchos cristianos, me he percatado que algunos desconocen, ignoran acerca de la guerra espiritual, que están confundidos en muchos términos, en muchas verdades, y que otros ven demonios en todas partes, que le dan demasiada fuerza y poder al diablo, que incluso le tienen miedo, aún siendo cristianos, aún yendo a la iglesia. Pero la Biblia nos llama a algo diferente, al discernimiento espiritual. Este es un don que no nos puede faltar cuando entramos en el campo de las batallas espirituales. Y si hay algo que es real, es que las escrituras nos enseñan que hay un conflicto entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que no podemos vivir al margen de ninguno de los dos. ¿Estás en uno o estás en el otro? ¿Te alistas en un ejército o eres parte del otro? Y es que los creyentes siempre vamos a estar en medio de ese conflicto. El apóstol Pablo lo explica bien claro en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto significa que nuestra lucha no es natural, es espiritual. Y el primer punto que quiero analizar hoy con ustedes es que la guerra espiritual es una realidad. Pero además de una realidad, es una necesidad imperiosa. Nosotros no podemos pertenecer al reino de Dios, no podemos vivir en el reino de Dios si no conocemos estas verdades. Que la guerra espiritual, el diablo ya te la declaró, quieras guerrear con él o no, le tengas miedo o no, que con el diablo no se puede hacer acuerdo de paz, de que yo te dejo tranquilo, no te hago la guerra y tú me vas a dejar tranquilo a mí. ¿Sabes por qué? Porque Él nos odia, Él odia la creación. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, delegó en nosotros autoridad, dominio, poder. Nosotros los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que somos coherederos con Cristo. Recuerda que el diablo fue expulsado precisamente porque quiso tomar el lugar de Dios, quiso sentarse en el trono de Dios. Pero en esta parte no me voy a meter porque lo voy a dejar para un próximo video donde vamos a profundizar más. En este video de hoy quiero sentar las verdades más
básicas para seguir profundizando en conocimiento. Porque muchos piensan que la guerra espiritual es una idea moderna que trajeron los ministros de Dios en la época más moderna. Pero no, la guerra espiritual es bíblica. La estableció el propio Dios y está en las Escrituras. Cuando Dios creó al hombre, y el primer hombre fue Adán, le dio autoridad, dominio sobre la tierra. La Biblia nos dice en Génesis 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le dio dominio, le dio autoridad, le dio señorío sobre la tierra. Pero posteriormente, en Génesis 3, ocurre algo trágico. El hombre cae en el engaño de Satanás, que usó a la serpiente. Y desde ese momento comienza un conflicto espiritual que todavía hoy está vigente, el cual tú y yo no podemos ignorar porque somos parte de él. Pero siempre hay un pero. Dios hizo una promesa profética muy importante y está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa simiente es Jesús. Ya está profetizado. Desde Génesis 3:15 ya está profetizado que esa simiente iba a ser Jesús. Y se cumple con Jesucristo en la cruz. Allí derrota a Satanás cuando es crucificado en la cruz de Calvario. Por eso es que en Colosenses 2:15 el apóstol Pablo dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo tiene esta revelación, entiende de principio a fin las Escrituras, porque la revelación viene de Dios, viene de la comunión con el Espíritu Santo. Y esto que te voy a explicar hoy es algo que muchos cristianos aún no han entendido. Así que escucha con atención. Muchas personas piensan que sus problemas son por mala suerte, pero Dios no es un Dios de buena ni mala suerte, es un Dios de propósitos. Cuando te ocurre algo es porque Dios tiene un propósito con eso que te está ocurriendo. O piensan que es por malas decisiones, por gente que lo quiere dañar, gente mala que lo persigue, que los maldicen. Esas cosas pasan, es cierto, pero míralos como instrumento del diablo y que Dios usa porque después tiene una bendición para tu vida, tiene un propósito con eso que te está pasando. Y porque también la Biblia nos está enseñando que hay algo más profundo detrás de eso que te está sucediendo, que hay una batalla espiritual real. Y el enemigo tiene una estrategia muy clara: mantenerte distraído, confundido, cansado, desenfocarte de tu propósito, de tu ministerio, que pongas tu mirada en los problemas y no en el propósito al cual Dios te ha llamado, cansarte cada vez más y no te puedas levantar. Y así nunca descubras el poder que Dios puso en ti. Pero hoy algo cambia en tu vida. Hoy estás conociendo verdades, hoy estás profundizando en la revelación de la palabra de Dios. Hoy tú estás entendiendo que tú no eres una víctima de las circunstancias, sino que eres un hijo, una hija de Dios en medio de una guerra espiritual. Y cuando un hijo de Dios despierta, el enemigo empieza a temblar. Y el segundo punto que quiero ver con ustedes es el error que cometen algunos cristianos. Y es que en la iglesia a veces aparecen dos extremos peligrosos. El primer extremo, los que ignoran completamente la guerra espiritual. Por eso viven derrotados espiritualmente, porque no entienden, no conocen lo que está pasando. Piensan que todo es psicológico, que es emocional. No saben cómo enfrentarlo. A veces hasta me han dicho a mí mismo, discípulos: no veo a Dios, Dios no está conmigo. ¿Qué hice para que Dios me abandonara así? Y es que Dios nunca nos abandona. Dios siempre va a estar con nosotros en nuestras batallas espirituales. Y no solo Dios,
también van a estar sus ángeles. Nosotros nunca vamos a estar solos. Pero hay que entender bien la palabra de Dios, hay que escudriñarla. La palabra nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra adversario significa enemigo. Y el segundo extremo es los que ven al diablo en todas partes. Todo lo que pasa es culpa del diablo. Y eso tampoco es bíblico. Por eso yo les comentaba al principio que tenemos que tener discernimiento espiritual. Meternos con Dios, ver por qué está pasando esa situación y tener equilibrio bíblico, conocer la palabra de Dios. La Escritura nos dice algo muy importante: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y fíjense en el orden: someterse a Dios, después resistir al diablo. Son dos pasos importantes que tenemos que hacer. Y es que muchos quieren resistir al diablo sin someterse a Dios, y eso no funciona. Cuando la palabra nos dice someteos pues a Dios, es que tenemos que vivir en justicia. Eso quiere decir cumpliendo todos los principios de la palabra de Dios, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, amando, perdonando, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Eso es someternos a Dios. Entonces puedes hacer uso de esa autoridad que ya te fue dada y resistes al diablo. Así es como funciona. Y otra cosa en la que debemos estar muy conscientes es que el diablo no le teme a tu dinero, no le teme a tu talento, no le teme a tu posición social, no le teme al liderazgo que tengas, le teme a algo mucho más peligroso. Y es a un hijo de Dios que está en santidad y conoce la autoridad que su padre le ha delegado. Porque cuando un hijo de Dios se levanta en oración, cuando declara la palabra, cuando declara las promesas de Dios, cuando las cree en fe, cuando resiste al diablo, creyendo que esas palabras no regresan vacías, sino que cumplen el propósito por lo cual han sido enviadas, porque es una palabra viva, una palabra eficaz. Una palabra que transforma toda circunstancia porque opera en lo invisible. Es cuando el reino de las tinieblas empieza a retroceder. Entiende que el problema nunca fue que el enemigo era demasiado fuerte. Ese nunca fue el problema. El problema era que muchos creyentes no sabían quiénes eran en Cristo. Y eso tiene que ver con identidad. Pero cuando lo descubres, la guerra cambia. Y el tercer punto que quiero ver con ustedes hoy en esta enseñanza es que Dios te llamó a ser un guerrero, una guerrera espiritual. ¿Cómo se llama nuestro Padre? Y está escrito ahí en la Biblia. Él se llama Jehová de los ejércitos. Y si nosotros somos sus hijos, entonces también somos guerreros. Nos ha llamado a una guerra espiritual. Nos ha llamado a ser parte de su ejército y eso no lo podemos ignorar porque es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿De quién salimos? Del Padre. ¿En qué tenemos que estar? En los negocios del Padre. Jesús lo dijo, en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Y uno de esos negocios es la guerra espiritual, que no es un fin en sí misma, sino parte de ese plan de Dios. Y otra cosa que tenemos que entender es que Dios no nos ha llamado a sobrevivir, nos ha llamado a vencer. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Eso es guerra espiritual. La vida cristiana no es pasiva, es activa. Como hijos de Dios no podemos estar a la defensiva, tenemos que estar también a la ofensiva. Tenemos que hacer retroceder al reino de las tinieblas. Para eso Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestro Padre nos ha dado recursos espirituales poderosos. Tenemos al Espíritu Santo. Cuando Jesús fue a ascender, les dijo, yo me voy, pero viene a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Él está con nosotros. No estamos solos. Tenemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay promesas que hay que creerlas, decretarlas, vivirlas, conocerlas muy bien.
Tenemos la oración, un arma poderosa del creyente. En la oración entras en comunión con el Padre. Él te revela sus misterios, sus secretos más escondidos en esa intimidad que tienes con Él a través de la oración. Tenemos a los ángeles de Dios, los ángeles ministradores que están a nuestro alrededor para servicio nuestro. La Escritura dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación? Ahí nos está diciendo que no estamos solos, que los ángeles de Dios también están con nosotros. Y la guerra espiritual tampoco es para obsesionarse con el diablo, sino para rescatar la mayor cantidad de personas para el reino de Dios. Porque más adelante en otros videos les voy a estar hablando lo importante que es la guerra espiritual para ganar vidas, para ganar territorios, para ganar naciones. Pero eso es tema de otro video. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Lo dijo propio Jesús. Y esa es nuestra confianza, que Él vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. No para andar por ahí destruidos, cabizbajos, derrotados, con una mente de que no podemos, que estamos solos, que Dios se olvidó de mí. Esa no es la mentalidad a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a una mentalidad de más que vencedores en Cristo. Muchos creyentes descubren la realidad de la guerra espiritual cuando se meten más con Dios, cuando empiezan a orar, ahí empiezan los ataques, cuando empiezan a servir a Dios y empiezan los conflictos con otras personas que también están en el servicio de la obra, por las diferencias de temperamento, por las diferencias en la madurez espiritual. Y el Señor lo permite para formar nuestro carácter. Empiezan a ayunar y ahí también empiezan las tentaciones. Eso es normal que pase. Eso no significa que estás fallando. A veces significa que el enemigo se dio cuenta que te estás levantando, que te estás fortaleciendo, que estás yendo a otro nivel y te intensifica la guerra también a otro nivel. Y como te dije que la guerra espiritual es real, también te digo que la victoria es real. La Biblia no dice en ninguna parte que el creyente batalla para ver si gana. Lo que dice es que nosotros peleamos parados desde una victoria que ya Cristo ganó por nosotros. Y eso significa que no importa cuántos ataques tengas que enfrentar, no importa cuántas batallas atravieses, no importa cuánto se desgaste tu armadura, cuántas lágrimas, cuántos procesos, cuánta gente en contra tuya, cuántas personas juzgándote. Eso no es lo importante, aunque te duela, porque si tú permaneces en Dios, el enemigo puede luchar contra ti. Lo que no puede es ganarte, porque al final de cada batalla espiritual hay una verdad que siempre permanece. Cuando Dios está contigo, ninguna tiniebla puede derrotarte. Y en el próximo video de esta serie vamos a estar hablando de algo aún más impactante, así que no te lo puedes perder. Los dos reinos que están operando en el mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando entiendas cómo funcionan estos dos reinos, vas a entender muchas cosas que están pasando en tu vida espiritual. Por eso quiero que me pongas en los comentarios, ¿crees que muchos cristianos hoy están ignorando acerca de estas verdades de la guerra espiritual? ¿O crees que otros la están exagerando demasiado? También me gustaría que si este video te edificó, te recordó cosas que ya antes habías estudiado, pero las tenías ahí archivadas, me gustaría que lo compartieras con otras personas que le está pasando igual, que necesitan conocer de estas verdades. Y también déjame tu like para saber que te gustó. Y ahora dame el privilegio de guiarte en oración. Repite conmigo. Padre Celestial, te doy gracias sobre gracias por tu palabra, por cada una de estas revelaciones que tú nos traes a través de ella. Gracias, Señor. Gracias porque en Cristo ya tenemos victoria. Abre cada día más nuestros ojos espirituales para entender el mundo espiritual, para estar más preparados, más capacitados para la guerra espiritual.
Ayúdanos a vivir en obediencia, en santidad, en revelación, a entender más tu palabra para colocarnos en esa posición a la cual tú nos has llamado de más que vencedores. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que podamos entender cada una de estas verdades y compartirlos con otros que la están ignorando. Ayúdanos, Señor, a hacer a otras personas libres de la opresión del enemigo a través de una guerra espiritual efectiva, equilibrada bíblicamente, conociendo tus promesas de victoria, decretando tus palabras y tus promesas de victoria. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Y así hemos llegado hasta el final de este video. Te doy muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Bendigo tu vida y bendigo toda tu casa. Y te espero en un próximo video. Gracias.